Prada, buenas tardes. En el ciclo de charlas que ha organizado el Museo de Arte Contemporáneo de Alicante, hoy vamos a presentar el libro que Jaime Munarriz y yo hicimos en 2021, sobre el centro de cálculo, en el que Elena Sins tuvo un fugaz paso, pero que marcó y que significó un punto de inflexión en toda su, digamos, producción artística a partir de ese momento. Para hablar un poco de cómo se gestó el libro, cómo, digamos, se ha ido gestando la reflexión que Jaime y yo hemos ido haciendo durante pues ya 10 años, porque empezamos más o menos en 2012. Sí, en 2012. Empezamos en el 2012 a trabajar este asunto. Bueno, vamos a hablaros un poco del centro de cálculo, de cómo gestamos este libro y de algunas cosas más que han tenido lugar a partir de que nos pusimos a trabajar en ello. Nos acompañan hoy José de la Mano. ¿Sigue siendo profesor? Bueno, José de la Mano fue profesor de Historia del Arte en la Autónoma de Madrid. Profesionalmente desarrolla su labor como galerista. Es que te tengo desactualizado. ¿Sigues teniendo galería en Londres? Ya no tienes galería en Londres. Ni en Alicante tampoco. Tiene una galería preciosa al lado del Congreso de los Diputados, en la calle José Zorrilla, número 21, eso sí que me lo sé bien. Y es una galería referente, que participa en las principales ferias europeas, no sé si, Arco, Fritz, y su especialización tiene mucho que ver con esta época en la que nosotros hemos trabajado. Todo lo que va en una franja entre los años 50 y 80 aproximadamente. Y ahí incluye todo, desde informalismo abstracto a los trabajos más geométricos o cualquier cosa que se desarrollara en esos momentos. Claro, no es una galería al uso porque genera documentos, encarga comisariados de exposiciones. Digamos que es una galería que va entre un pequeño espacio de investigación y un pequeño espacio donde suceden cosas y bueno, él de alguna forma con su patrocinio nos permitió llevar adelante el libro, porque algunos gastos no los cubría la editorial y gracias a la ayuda que nos prestó, pues pudimos llevarlo a cabo. A mi izquierda está Ignacio Gómez de Liaño. Llevaría 1 hora y media presentar a Ignacio Gómez de Liaño, entonces vamos a reducir filósofo, poeta, escritor, también artista, ¿por qué no? Y bueno, tuvimos el placer de colaborar en varias exposiciones. La primera vez que colaboramos fue precisamente Jaime y yo visitamos a Ignacio en su casa. Ignacio nos mostró documentación, porque el archivo de Ignacio es como, bueno, ya no lo tiene en casa, pero porque hizo una donación a la Reina Sofía de este archivo, pero yo creo que es de las aportaciones más valiosas. No con ello quiero desmerecer su filosofía, pero de las aportaciones más valiosas de su propia persona es su archivo, porque es un raudal inmenso de información, además precisa y exacta. Yo recomiendo un libro que editó en Siruela, La Red del Tiempo, que desarrolla su diario personal desde 1972 hasta 1977. Además, ha tratado mucho el asunto de la memoria, en Giordano Bruno, en Athanasios Kirchner. La memoria para él, y hace,
hace una exégesis fantástica con su propia persona de lo que es la memoria. También ha tratado el juego, la distracción, una serie de asuntos muy filosóficos, pero que los ha llevado a un desarrollo muy artístico y de fácil comprensión, porque Ignacio en los últimos años ha hecho una serie de obras de divulgación científica, en cuyo contenido no se merma con el epíteto de divulgación. Yo diría que son obras de un gran valor, aunque hace que lleguen a un público más general. Ignacio dirigió el Seminario de Generación Automática de Formas Plásticas del Centro de Cálculo desde 1971 hasta la desaparición de los seminarios en 1973 y, digamos, le imprimió un carácter nuevo. Como vimos ayer, estuvo en la génesis de la cooperativa de producción artística y artesana y siempre estuvo en movimientos muy de grupo, porque toda su generación se agrupó mucho. Amigo de todos los participantes, porque en el fondo todos eran muy amigos. Muy amigo de Eusebio Sempere y de Abel Martín, y además colaborador muy generoso con todos sus compañeros. Él tiene un artículo en este libro en el que nos habla del contexto cultural en el que se movió el Centro de Cálculo. Bueno, hablas tú de cómo gestamos. Perdón, Jaime Munarriz es profesor de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense y yo soy Aramis López, profesor de la Universidad de Barcelona en departamentos distintos o más o menos, pero bueno, colaboramos. Bueno, ha sido una trayectoria larga, ¿no? Desde que empezamos a trabajar en estos temas. Alguien decidió desde mi universidad que yo era la persona con la que Aramis tenía que colaborar para montar las primeras exposiciones sobre este tema. Y bueno, creo que acertó porque sí, yo de alguna manera he funcionado como un eslabón, ¿no? Entre aquello y lo que puede ser el momento actual, ¿no? Del arte computacional y estas cosas. Y bueno, iniciamos un viaje bonito juntos que consistió en hablar con todos los que quedaban, que eran casi todos, ¿no? menos una persona. Fuimos visitándoles en los estudios, cuestionando, intentando intentando darle un sentido, ¿no? A todo lo que... Porque era algo que, bueno, todavía era relativamente reciente, pero había quedado, incluso para la mayoría, yo creo, un poco en un olvido, ¿no? Era una etapa pasada y aparcada. Se trataba de poner en valor todo un patrimonio que tenía la Complutense, que estaba un poco desaparecido y bueno, a lo largo de 2 exposiciones y alguna otra actividad, sí, bueno, un primer catálogo. En el 2012 comisariamos juntos la primera exposición que tuvo lugar en el Centro de Arte Complutense. Era un espacio muy grande, muy bonito, y yo creo que conseguimos hacer una exposición. Luego, unos pocos años después fue el aniversario, ¿no? El 50 aniversario, que hicimos una nueva exposición. Y aunque habíamos hecho un primer catálogo contando todo, sobre todo un gran trabajo de Aramis recuperando los boletines, ¿no? Como elemento fundamental de las actividades del centro, motora de las ideas que se barajaban. Pero bueno, de ahí de alguna forma nos quedó la inquietud de contar lo que nos habían contado, contar nuestra visión un poco más personal de lo que había pasado, ¿no? Nuestras conclusiones después de varios años de hablar con ellos, de conocer la obra, gente con la que incluso habíamos trabajado. Yo tuve la suerte de incluso tener como profesora a Alex Sanco en sus 2 únicos años de experiencia docente allí en nuestro centro, y me contó un poco de primera mano cómo habían hecho todo, es decir, que yo ya tenía, luego estuve en algunos talleres de pintura con él, pero al final
fue un poco la idea de, bueno, ¿por qué no contamos lo que hemos sacado, lo que creemos que fue aquello, qué pasó, ¿no? Era la idea, ¿qué pasó en el centro? Y bueno, este es el libro, ¿no? Hemos intentado mezclar un poco la parte más académica y de datos y más ordenada con esta visión un poco personal, ¿no? Hay que reconocer que tampoco creemos que sea la única interpretación posible, pero sí es la que nosotros hemos extraído. Se hizo un trabajo muy bonito, idea de Aramis, de grabar a todos los participantes en vídeo con una serie de intervenciones explicando lo que hicieron allí, algunas estremecedoras. Sí. Luego pondremos en concreto una... Y es un trabajo muy valioso porque de alguna manera además estos años por la edad de los participantes algunos de ellos están muriendo, entonces de repente todo esto está cobrando un valor extra porque va a quedar como un reflejo de algo que sí, ya va a ser difícil de recuperar, ¿no? Y bueno, este es el punto de partida. Tratamos de hacerlo entre los dos, mano a mano. Hay cosas que sabía mejor Aramis, otras que me inquietaban más a mí, y hemos tratado de hacer un poco un ten-con-ten, pero bueno, al final lo hicimos juntos todo ello, ¿no? Que creo que fue un acierto. Yo, por ejemplo, necesité, en un momento dado me cuestioné, bueno, muy bien, pero esto que surge en el centro tiene un contexto y normalmente se está omitiendo, ¿no? Se habla de Cybernetic Serendipity, de la exposición, pero poco más, ¿no? Entonces yo necesitaba ver qué estaban haciendo en ese momento antes, fuera. Ignacio fue testigo privilegiado de lo que pasaba fuera antes y cómo había podido llegar aquí, porque había cosas que fui descubriendo y digo, bueno, es que esto ya tiene incluso un antecedente y nadie me lo había contado, ¿no? Fue un poco este proceso personal. Lo único quizá que hay que lamentar del libro es que por los problemas de derechos no hemos podido ilustrarlo como nos hubiera gustado con las obras de los artistas, sobre todo los pioneros del arte computacional, porque era imposible, ¿no? Era cualquier... Una sola reproducción nos costó 50 euros. Que pagamos. Así que, bueno, se pueden encontrar... Hay muchas imágenes, pero algunas de las obras clásicas pues no podían estar recogidas, ¿no? Pues, muy bien. Vamos a ir no solo hablando de la gestación del libro, sino también del centro de cálculo y del momento del centro de cálculo. José de la Mano, bueno, él ha ido haciendo una labor impagable de sacar, de rescatar, sobre todo de rescatar hacia el mercado, hacia lo privado, toda esta producción. Y bueno, no lo cuentas, ¿no? Bueno, la verdad que da un poco de vergüenza hablar del centro de cálculo. No, decía que da un poco de vergüenza hablar del centro de cálculo teniendo las personas que tengo aquí en la mesa, a Ignacio, que encima lo vivió en primera persona, una persona que acabamos de conocer, que estuvo en toda la parte de programación allí. Por eso yo voy a hablar un poco de lo que ha sido la recuperación de la memoria del centro de cálculo desde, tú has dicho desde el mercado, pero yo creo que desde las instituciones también. Centro de cálculo, yo soy historiador del arte, en algo que no tiene absolutamente nada que ver, que es el siglo XVIII español, y yo tardé 10 años en hacer una tesis doctoral para rescatar la figura de un pintor. Y sin embargo teníamos ahí todos los archivos, estabais todos o casi todos vivos, con lo cual era una facilidad de acceso y de poder hablar con vosotros, documentar las obras, incluso conseguirlas para su exposición. Es verdad que la relación entre la historia del arte y el mercado siempre es compleja, pero lo que voy a decir igual es un poco polémico, pero muchas veces si no entra al mercado sigue durmiendo las obras, el sueño de los justos, esperando que en algún momento... Y en nuestro caso, yo creo, voy a contar rápidamente un poco lo que ha sido nuestra relación con el centro de cálculo y cómo poco a poco todo ha ido evolucionando, pero al final yo creo que alguna institución importante ha movido ficha fruto de una galería que ha estado 12 años, cada dos... Bueno, ahora he hecho un pequeño listado y era como casi cada año haciendo un proyecto de
de centro de cálculo, con toda la evolución desde los primeros proyectos que nadie entendía nada de lo que estábamos haciendo, porque exponíamos cosas salidas de una impresora matricial, y que incluso los propios artistas, cuando le pedíamos para exponer eso, nos miraban como diciendo que es que esto no tiene absolutamente ningún interés. Pero bueno, han sido 10, 12 años trabajando con artistas del centro de cálculo. ¿Por qué acabamos? Bueno, seguimos trabajando. ¿Por qué nosotros empezamos a trabajar con artistas del centro de cálculo? Y es porque la galería desde un primer momento se focalizó mucho en la geometría. Para bien o para mal, durante todo el periodo de la dictadura franquista, muchos artistas geométricos que militaban en las izquierdas intentaron a través de esa geometría cambiar la sociedad. El problema fue que chocaron con que la sociedad el lenguaje geométrico lo veían como muy frío, y de hecho algunos de ellos volvieron la figuración como un método de protesta social. Por eso caímos en el centro de cálculo. De repente, las primeras noticias de que un grupo de artistas geométricos, con IBM de la mano, con la Universidad Complutense de la mano, de repente empezaron a crear a través del ordenador en el año 67-68, o sea, de una manera muy temprana. Y de repente artistas que estaban totalmente olvidados, que en muchos casos, en el caso de Ignacio no, pero en otros casos eran nombres totalmente para el gran público desconocidos, e incluso para el mundo de los curadores del museo también totalmente desconocidos. Nosotros empezamos, la primera exposición fue en el 13, que fue con Gómez Perales, y con Gómez Perales, un artista geométrico absolutamente exquisito, descubrimos, la asociación de Fibonacci, descubrimos un poco ese primer encuentro que tenían los artistas geométricos. Estamos hablando de artistas de 20 años, menos, y de hecho te contaba muchos de ellos. Eusebio Sempere era mayor y era ya, había pasado por París, tenía un nombre nacional e internacional, y el hecho de que se le diera la oportunidad a artistas de 20 años de relacionarse con Eusebio Sempere y de repente tener un ordenador como ese a su disposición, pues bueno, Enrique Salamanca dice que a veces se pasaba más tiempo discutiendo cómo había que vestirse de artista, porque darle la oportunidad a un chaval de 20 años de relacionarse en esos niveles. Bueno, Gómez Perales, el ordenador le dio 20.000 posibilidades, sobre todo porque en todas sus obsesiones de investigación geométrica se lo daba absolutamente solucionado el ordenador. Y hemos tenido la suerte, porque luego ya iré contando, durante ese momento no se le dio tanta importancia a esas salidas de ordenador. Y de hecho, Gómez Perales es el único del que tenemos casi varios tacos en los que él coge todas las posibilidades que le daba esa programación informática, y ves que hay pequeñas crucecitas a lápiz en las que él está identificando cuáles son las más interesantes para luego llevarlas a collage, a tabla o incluso a un wash. Ahí entramos ya en los problemas del siguiente paso, que fue, ¿cómo era? El estetómetro, que ya era la discusión de si podían hacer una máquina para que identificara las más estéticas, y no vamos a dar nombres, pero ciertos artistas ya entraron en crisis de si la máquina me da todas las posibilidades y encima otra máquina me da las más estéticas, entonces ya el artista casi desaparece. Bueno, tuvimos, hemos hecho en el 13 Gómez Perales, 14 Salamanca, en el 15 un proyecto en el que Aramis fue comisario y que ahí participó José Luis Alessanco. No era sobre el centro de cálculo, era sobre la investigación matemática. Se llamaba Geometrías Afines. Afines. También participaba Alex Francés. Alex Francés y Kaoru Katayama y Miguel Espada. Y entonces ahí de repente dimos un paso más allá en... Valorábamos el centro de cálculo, pero presentamos una obra un poco elegida por Aramis, que era... José Luis Alessanco fue el único artista que aprendió a programar, y entonces llevó el proceso creativo, vamos a decir, el proceso de programación a obra de arte.
y presentamos un grupo de 20 serigrafías, collage, técnica mixta intervenida. Porque en el fondo creo que José Luis fue de los primeros que intuyó que el proceso era obra. Y una obra, una parte alícuota de la obra, inseparable. Eso ahora parece muy habitual y muy normal, todo el mundo habla del proceso de investigación como forma de... Pero en el año 68 era impensable. Y claro, él, para explicitarlo de una manera clara, para que todo el mundo tuviera eso, lo que hizo fue darle un sentido estético, hacerlo muy bonito, porque luego él me enseñó montones de apuntes que no tenían nada que ver con aquello tan bonito, y lo pasó a serigrafía, lo enmarcó y aquello... Pero añadiendo incluso, yo cuando esto se hace con el programa Fortran, sí, que estábamos hablando antes, y añadiendo en esa obra la ficha perforada, claro, como parte de la obra. O sea, a cada proyecto en el que nos metíamos en la galería, todavía te gustaba más. Claro, fíjate, en ese proyecto se llamaba MOM, que era una abreviación de la palabra movimiento. Y él lo que quiso es meter en un cubículo de 15 por 15 por 15 el movimiento humano. Alex tenía una pieza que se llamaba Girovagos, que hizo, tejiendo con ganchillo, una escultura casi abstracta, que, digamos, él no conocía la obra de Alexanco, pero las ponías al lado y tenían una relación inmediata, visualmente, y la cuestión, porque los girovagos giraban sobre un eje y mantenían ese movimiento similar al de José Luis. Era fantástico porque con casi 40 años de diferencia se hacían unas piezas que oscilaban sobre la misma reflexión, es decir, el movimiento. La idea esta del movimiento tuve una sorpresa porque ya os decía antes que Alexanco nos contó todo su proceso en el centro de cálculo y realmente ahí nos habló sobre todo de cómo había hecho una primera escultura en escayola, sí, que había cortado en rebanadas, había pasado a coordenadas polares y sobre todo había desarrollado como interpolaciones de forma. Sí. Entonces realmente yo entendí que era un estudio sobre la forma y 30 años después, o los que fueran, me empezó a contar que su interés era el movimiento y me quedé muy sorprendido porque es cierto que el nombre incluso de la serie, pero en el 80 y tantos, que fue cuando le tuve, nos lo contó, no hablaba para nada de movimiento. Entonces, creo que esto es algo bonito del proceso del libro y de nuestra investigación, de cómo las ideas, incluso en los que las han gestado, van cambiando y uno va reinventándose y reescribiéndose también, ¿no? En este proceso también un poco de investigación, aunque ellos son los que mandan en el mundo del centro de cálculo, en este proceso de investigación y de localización de obras del centro de cálculo, porque es verdad que ni los propios artistas en muchos casos pues bueno, habían prestado la atención adecuada a conservar todo este material. Pues con Ignacio localiza, o sea, gracias a las investigaciones de ellos, bueno, gracias a Ignacio también había un proyecto sobre el Greco con Guillermo Searle que estaba desaparecido. No, Guillermo todos los días hablo con él. No, digo no, que estaba desaparecido el original. Sí, por supuesto. Porque imaginaros que eso, sí, yo ya, las salidas de impresora, que eran unos tacos impresionantes, y fue una de las exposiciones más complejas de montaje de la galería, porque realmente era toda la galería dedicada a un taco de salidas de ordenador. Sí. Pero bueno, luego se las ampliamos y el Reina en la última también optó por presentarlas de la misma manera. El centro de cálculo era en el fondo la vida de los artistas en ese momento, de finales, últimos años de la dictadura, y bueno, pues otro proyecto también mágico que hicimos con Isabel Tejeda, que yo creo que está en la sala, para Arco, Ana Buenaventura, una mujer totalmente olvidada, como solía pasar a muchas mujeres de este momento, esposa de alguien muy importante, de Javier Seguí de la Riva, y que en el momento nosotros de recoger toda la obra en el taller de Ana, las obras estaban firmadas por los dos, por Ana y por Javier.
en ese momento que también dar visibilidad al arte de las mujeres pues era muy complejo, y de hecho la primera exposición que hacen firman los dos y las obras están firmadas por los dos, aunque Ana... Pero no por ninguna aventura, es Ana y Javier Seguí. Yo no conocía esto, y en la última exposición del aniversario, realmente Ana me explicó cómo había hecho esa obra con sus niños vomitándole por encima, etcétera, con su cáncer, que era el motivador del estudio de las células generativas, y yo pensaba que la había hecho su marido en ese momento. O sea, me quedé Y de hecho ha fallecido hace unos meses, después de superar no sé cuántos Pero me quedé cánceres. realmente sorprendido, porque realmente hasta ese momento pensaba que la obra era de... Pero es una radiografía de lo que estaba pasando con las mujeres artistas en ese periodo, cómo complicado seguir sus carreras porque llegaba el momento de la maternidad y quedaba interrumpido todo. Bueno, y en este caso tenemos un pequeño detalle más de bueno, esa intención de las mujeres artistas por seguir dando visibilidad a su obra. Por eso, la galería ha estado todos estos 12 años dando visibilidad. Realmente, donde yo tomo conciencia de que el Centro de Cálculo tiene un hueco muy importante dentro del mundo internacional es cuando somos invitados por el Festival de Arte Electrónico de Linz. Linz, la ciudad donde nace Hitler y donde Hitler había planteado su gran museo, incautando obras por toda Europa, pues tiene un festival de arte electrónico, y estaban en ese proceso de reivindicar la parte histórica del trabajo por ordenador. Y presentamos allí una selección fueron 5 o 6 artistas, entre los que estaba Lugan, también otro de los artistas vinculados al Centro de Cálculo, y arrasamos. O sea, hubo un desfile de conservadores de instituciones norteamericanas, de coleccionistas, y ahí fue donde tomé conciencia de que nosotros no defendemos mucho el arte español, que somos enemigos de nuestra propia difusión de nuestros grandes artistas, y que teníamos una cantera ahí muy fuerte para trabajar y dar visibilidad internacional al Centro de Cálculo. Por terminar un poco lo que ha sido la trayectoria de la recuperación desde el punto de vista mercado, pero barro también un poco para la institucional, nuestra primera presencia en Arco fue con un solo proyecto dedicado al Centro de Cálculo. En aquel momento yo creo que toda la competencia de Galerías de Madrid nos miró como diciendo: ¿dónde va este? Arte por ordenador, ¿quiénes son nuestros artistas? Bueno, José Luis Alessanco, que sí que era conocido, Lugan era totalmente desconocido, y de repente el stand completo lo compra la Reina Sofía a los 2 días de inaugurarse, y ahí de repente fue como: ¿qué es esto del Centro de Cálculo? Luego ya la colección ha ido creciendo por las donaciones tuyas, por las compras que ha habido sucesivas, y ahora tiene una sala en la permanente del Reina. Tengo que decir que durante todos estos años tuvimos más interés, ahora ha cambiado, tuvimos más interés internacional que nacional. Y de hecho, con el Reina siempre les decía: para cuando queráis reaccionar, todas las grandes obras del Centro de Cálculo están en colecciones latinoamericanas. Porque es verdad que los únicos que nos hacían caso en esa travesía del desierto, que fue presentar al mercado, no era el coleccionismo nacional, sino era el coleccionismo latinoamericano, que entendía perfectamente que unos artistas geométricos en los años 60, en la España de Franco, trabajando por ordenador, era un episodio de la historia del arte internacional que no se podía. La mayor colección de obras de Ana Buenaventura está en Francia, de Orleans, que se llevó allí. Pero fueron los primeros que mostraron interés en Ana. Bueno, nosotros bueno, yo digo desde la parte de institución mercado, pero al final en la consagración, o sea, históricamente el Centro de Cálculo tiene su hueco, y ya lo tenía a través de todos los historiadores del arte que os habéis dedicado a este tema, pero el mundo institucional y el mundo mercado ha ido el nacional por detrás del internacional.
para desgracia ahora de los movimientos que hay de intentar conseguir obra y tienes que decirle, no, esto está en Miami, esto está en este coleccionista venezolano, y ya no hay... Muchas gracias, José. Hemos hablado del centro de cálculo mucho, pero no hemos contado qué era el centro de cálculo. Voy a hacer, como dicen en Cataluña, 5 cèntims de qué era el centro de cálculo, algo muy breve, muy rápido, para que un poco se entienda de qué estamos hablando. En el año 1965, IBM, que había vendido muchos ordenadores de la serie 70-90, se da cuenta de que en Europa no ha vendido ordenadores, entre otras cosas porque los propios gobiernos, el alemán, el inglés y el italiano, estaban fabricando sus propios ordenadores. No compraban ordenadores a ni IBM ni Bull, que eran, digamos, los grandes fabricantes de ordenadores en ese momento. Y bueno, como decía mi abuelo, quien regala bien vende. Y regaló 4 ordenadores a 4 universidades europeas, a Copenhague, Pisa, el Imperial College y la Universidad de Madrid, el Imperial College de Londres. Bueno, en un principio se lo regalaba al gobierno de España, pero el gobierno de España se lo cedió a la Universidad de Madrid y tenían una sola condición, y era que no lo podían dedicar a la administración, que tenía que dedicarse como apoyo a la investigación, apoyo a la docencia, a otras cosas. Aquí veis este 70-90, cómo era. En la parte de atrás son lectores de cintas, realmente solamente eran como las disqueteras, como esas antiguas disqueteras o esos lectores. Incluso la memoria, sí. Al final es donde están los datos. Donde se guardan los datos. Y el ordenador pues era esto, y como veis no tenía pantalla. Eso es fundamental. Es decir, no había una pantalla como ahora que te daba una respuesta inmediata. No hay interacción. No, tú generabas unos programas que se miraban si eran funcionales o no, y a partir de ahí se pasaban esos a fichas perforadas. Las fichas perforadas realmente eran un papelito que lo que hacía era impedir pasar o dejar pasar la luz. Y entonces había una célula fotosensible abajo que al dejar pasar la luz por las perforaciones marcaba la posibilidad de que fueras blanco o negro, y entonces eso hacía que la computadora se moviera de una manera u otra. Bueno, ¿qué eran las computadoras? Lo hemos estado hablando esta mañana. Realmente Alan Turing inventa qué es una computadora, porque hasta ese momento lo que habían eran máquinas de cálculo. Una computadora es una máquina a la que si tú le metes un programa hace unas cosas, y si le pones otro programa hace otras. Y esa posibilidad de que una misma máquina desarrolle diversas funciones, nosotros estamos ahora muy acostumbrados a ella, porque a través de esta máquina vemos películas, pintamos, leemos, pero antes cada una de esas funciones tenía una máquina concreta. Esa es la diferencia de lo que es una computadora a lo que eran las antiguas máquinas de cálculo. Sí, IBM tenía máquinas para hacer el censo de la población, era claro. Su especialidad. O había otras, bueno, muchos ordenadores estaban pensados para calcular la trayectoria de proyectiles. Sí, la física de proyectiles siempre ha movido. Sí. Y bueno, es de Alan Turing, pero también von Neumann, que es un gran matemático, muy desconocido porque está en la bomba atómica, etcétera, pero fue quizá incluso, o sea, se llama ahora la arquitectura de von Neumann, de los sectores. Y entonces le regaló esta máquina a la Universidad de Madrid, y la Universidad de Madrid decidió que además de como apoyo a la investigación, también apoyo a generar nuevas herramientas docentes, iba a dedicar un 13% del tiempo de proceso a funciones creativas. Esas funciones creativas iban desde música, arquitectura, lingüística y artes plásticas. Empezó a funcionar y como entendieron que debían darle un orden, generaron lo que se llamaron los seminarios. Esos seminarios funcionaron durante un par de años, no con mucho orden. Y ahí es donde aparece la figura de Ignacio Gómez de Liaño, que en el 71 es cuando te haces cargo. 70 quizá, bueno, 70-71. Más o menos. Y claro, la primera vez que aparece Elena Sims en los seminarios,
viene de la mano de Ignacio y que es, digamos, creo que es en julio del año 71, en la primera reunión en la que cada artista tiene que decir qué quiere hacer con el ordenador. Y eso lo genera Ignacio, que le dice a todo el mundo: venid con un proyecto, no vamos a venir aquí a hablar del sexo de los ángeles, porque al principio se discutía el color, la forma, pero de alguna forma se pasó de ahí a algo que ahora es muy habitual en las, digamos, en las facultades de Bellas Artes, digamos, se enseña por proyectos. Es decir, el aprendizaje se entiende muy... no nos gusta, pero ahí estamos. No hay mucho que hablar de las facultades de Bellas Artes. Bueno, la cuestión es que Ignacio le dice: bueno, tenéis que traer. Y cada artista llega allí y cuenta qué es lo que quiere hacer. Por ejemplo, Abel Martín viene con un proyecto de hacer un nuevo alfabeto, un alfabeto latino con el cual se podía desarrollar una nueva literatura, porque no tenía nada que ver con lo anterior. Gómez Perales viene con su serie de Fibonacci, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que se hace? Se discutía entre todos la viabilidad de ese proyecto, y si el proyecto era viable, se desarrollaba. Y bueno, se generaron proyectos de un gran interés. Yo recuerdo que la primera vez que fuimos a su casa, nos enseñó en una carpetita a la cual le dije: bueno, pues esto es lo que había hecho, y era el proyecto de gramática generativa de patios platerescos. Es muy largo de explicar, pero conceptualmente era muy interesante, porque lo que hacía era analizar todos los elementos decorativos de un patio plateresco y estudiar las posibles combinatorias, e incluso permitía diseñar nuevos patios, en los que incluso, me equivoco, o le podías dar un sesgo de romanticismo. Sí, se podía. Sí, bueno, yo, aprovechando ya esta alusión que haces al trabajo que yo hice, debo decir pues que en mí, por lo menos, y yo no creo que solo en mí, sino en mucho, hubo varios componentes. Uno de ellos, lo ha citado Jaime al decir la exposición de Cybernetic Serendipity. Esto está funcionando, gracias. Justamente esa exposición yo la vi en Londres en el mes de agosto del 68, era el primer año que yo estuve en Londres, y fue porque la recitadora de poesía fonética Lili Grina, que se había incluido en la cooperativa de producción artística que fundamos el año antes, a principios, y que vino, entonces en una carta que precisamente está dentro de los documentos que yo de la Reina Sofía, dice: Ignacio, como estás en Londres, quiero que sepas que se va a inaugurar esta exposición y va a estar allí presente uno de los principales teóricos de la teoría de la información matemática, sobre la cual yo hice justo el año siguiente mi tesina de licenciatura, que era Max Bense. Había dos figuras, Max Bense y Abraham Moles. Con Max Bense yo ya tenía relación epistolar, más por mi relación por la poesía concreta. Él era un poeta concreto, aparte de filósofo y científico, y entonces fui allí a la inauguración, vi la exposición, incluso el catálogo lo traje, el precioso catálogo, que creo que me desapareció porque lo dejé en el centro de cálculo, lógicamente. O sea, que ahí está este lado, esa exposición muy importante, en la ICA, en el ICA, que dirigía entonces una señora de origen polaco, ya sea Reika, y que fue una gran exposición. Este es un componente. El otro componente es el lingüístico. Ya que has citado lo de los patios platerescos, yo lo que hice fue aplicar la teoría, la gramática generativo transformacional de Chomsky a la arquitectura. ¿Cómo me inicié en eso? Pues también fue en Inglaterra, en Cambridge. Yo estuve desde diciembre del 68 hasta abril del 69, que yo terminaba mi carrera. Lo hice por libre, el último curso de filosofía en Madrid. Entonces, invitaron a Chomsky, precisamente, que creo que era la primera vez que salía de Estados Unidos. Yo estuve en esa conferencia, que fue en el edificio de Stirling, esa especie de pirámide escalonada de vidrio que era la biblioteca de historia, al lado del río Cam. Y yo fui porque tenía mucho contacto con el departamento de lingüística, que dirigía un tal señor Trim, pero lo importante era un señor de origen holandés, Pieter Albertus Maria Siuren, que justamente ese año publicó un libro muy importante de gramática generativa transformacional, que me dedicó precisamente en latín, el profesor Siuren. Entonces, yo me di cuenta que la lingüística, en la que yo me había iniciado con Rodríguez Adrados, cuando fue profesor mío en último curso de bachillerato, en el Cardenal Cisneros, después en la Facultad
O sea que hay este otro componente, el lingüístico, que fue muy importante para mí y yo creo que para mucho de la, digamos, de lo que se hizo en el campo cibernético y por lo menos el que yo hice en lo que se refiere a la gramática generativa de arquitectura aplicada a los patios platerescos. Pero había también otro componente, como se ha señalado, es el geometrismo. Yo precisamente me relacioné mucho con el... Mañana me referiré más a ello, como me toca hablar de Elena Sins, pues me referiré más a ello. Pero fue porque desde finales del 64 yo me introduje en el mundo de la poesía visual, la poesía concreta, por relación con el arte concreto, la poesía espacialista, después cuando ya añadió figuras la poesía semiótica y con la poesía de acción, y precisamente yo organicé junto con Julio Campal, yo más, porque Julio Campal estaba entonces en San Sebastián llevando a la Galería Balandiarán, la gran exposición que hicimos en la Galería Juana Mordó en la primavera del 66. O sea que ya en el 66 hubo eso. Y yo al año siguiente, ya desde la Cooperativa de Producción Artística, en la que estaban, como mañana diré, pues Herminio Molero, Manolo Quejido, Enrique Quejido, Elena Sins, Julio Plaza, Lugán, Julián Gil, Sempere era un poco el mayor, entonces era como más que estar, era encima, por así decir, pero asistía a nuestras reuniones. Entonces, bueno, y otros artistas, Paco Salazar, Fernando López Vera, que ya se dedicó a la geología y cosas así. Entonces, justo al año siguiente, pude organizar una gran exposición que se llamó De Concordancia de Arte Rotor, donde es la más importante exposición que ha habido de poesía experimental de tipo visual, pero la que había también obra de Sempere, de Oriol y Carrillo, de Elena Sins, de Julio Plaza, de Lugán y de alguno más por ahí. Y se hizo un magnífico catálogo y fue por diferentes sitios. Es decir, que ya cuando yo llegué en el 60 y terminé la carrera en el 69 de Filosofía y Letras, y por diferentes circunstancias empecé de profesor a dar clases en la Cátedra de Estética y Composición de la Escuela de Arquitectura, donde conocí a Javier Seguí de la Riva, también conocí a Ana Buenaventura, su mujer, y por supuesto a Juan Navarro André, que hizo la autómata residencial, y a otros, bueno, José Miguel de Prada Pole, del estetómetro. Entonces, como acababa de empezar, digamos, estos seminarios, lo que se pretendía hacer una aportación de tipo estética, en música, en arquitectura, en artes plásticas, como se ha dicho, en lingüística también, con Víctor Sánchez de Zavala y Violeta de Monte, pues entonces yo ya me incorporé, ahí esto en el otoño del 69. Y luego, pues en efecto, fui el coordinador, no nos llamábamos directores, sino coordinador del Seminario de Generación Automática de Formas Plásticas. No sé si fue en el año 70, 71, quizá como tú dices 71, 72, ya no me acuerdo. El primer boletín en el que apareces es en julio del 71. Sí, pues eso, pues sí, pero vamos, como coordinador, por eso decir, yo eso ya no me acuerdo muy bien, y fueron reuniones muy importantes. Primero porque nos reuníamos también gente, a veces, pues uno de los campos de la música, de la Luis de Pablo, Maluelo, Cristóbal Hafter, etcétera, a los que yo trataba, por otro lado también, por mi vinculación con el Instituto Alemán. De hecho, yo invité a través de la cooperativa a Max Benz a que viniese a unas conferencias que las dio, no sé si en el 68 o 69, Max Benz. Y de hecho, con su mujer, Elizabeth Walter Benz, siguió teniendo relaciones hasta que la pobre, ya con 90 años, falleció hace pocos años. Es decir, que, pero volviendo, es decir, que aquí ya había un campo de filosofía, poesía, pintura, música, de muchos campos, y allí justamente en el centro, claro, en ese sitio precioso de Fisac, en ese sitio impoluto, exacto, digamos, entonces teníamos esas reuniones y podíamos hablar pues gentes muy diversas y que teníamos todos muy de vanguardia, todos queríamos hacer algo novedoso, algo, ahí está, en efecto, el edificio, y bueno, pues sí. Una nota simplemente, construir en 1965 el edificio costó, no llegó a 8 millones de pesetas, y la máquina, el ordenador, estaba valorado en 192 millones de pesetas. Es decir, un ordenador de aquel momento multiplicaba pues por 20 el precio del edificio que lo contenía. Que se construyó alrededor de la máquina, se hizo para que albergara la máquina.
porque además esas máquinas tenían que tener unas condiciones de refrigeración muy concretas para que pudieran funcionar, pues igual que está sucediendo ahora con la computación cuántica. Lo que yo quería resaltar del centro de cálculo es que lo que ha contado Ignacio, que sucedía en los seminarios, aparte de que se les pidiera un proyecto a todos, era que todos participaban en el proyecto de todos, apoyándose unos a otros a la hora de conseguir realizar esos proyectos. Y esa es una forma de trabajar que no se había hecho hasta esos momentos, yo creo que casi en ningún sitio, y ellos empezaron no solamente a hacer investigación transversal, sino a hacer investigación en la que la autoría, es decir, el autor de la obra, era claro porque la firmaba alguien, pero se diluía en las colaboraciones de todos. Pero era claro, se hacía así. De forma que ellos catalizaron de una manera muy rápida las posibilidades de un ordenador. De un ordenador que además apenas tocaron algunos. El ordenador era más como ese sol al que vas, o esa luz a la que vas buscando la modernidad. Es decir, aquello era como un tótem de la posmodernidad, y hubo artistas como Elena Sims o como otros artistas que acudieron a casi todas las reuniones, pero que nunca tocaron el ordenador. Realmente aquello lo que permitía, y ya que has nombrado a Víctor Sánchez Zavala y a Violeta de Monte, y Carlos Piera también. Carlos Piera, sí, claro, por supuesto. Pues ellos, que nunca hicieron obra creativa, lo que hicieron fue mostrarle a todos las posibilidades que el lenguaje daba a la creación. Porque hasta esos momentos la creación era una cosa de musas, ¿no? Te venía la musa y decías, qué bien, voy a pintar un sol precioso. Pues no, es decir, gracias a la componente comunicativa que se entendió por las teorías de la lingüística, digamos, de esa estructura profunda de la lengua que nos enseñó Chomsky a utilizar, todos aprendisteis de alguna manera a que, dándole la misma estructura de las gramáticas generativas, se creaba arte. Por eso todos los seminarios se llamaban seminario de generación automática, porque todo se generaba automáticamente gracias a que si enseñabas al ordenador las normas con las cuales generar automáticamente, se generaba. Hace muy poco hemos vuelto a hacer nosotros una cosa gamberra, que es, cuéntalo tú. Sí. No sé qué. José Luis Castillejo. Ah, bueno. Sí, bueno, no, nos tocó nos llegó un libro del autor Castillejo que no se había podido realizar porque le cobraban mucho al editor para hacerle los programas que iban a producir el libro. José Luis Castillejo pertenecía al grupo ZAG, al mismo que Ferrer, que Guardaba marketing. Y ese sí. Pero ese libro al final lo imprimió Almeida. Claro, pero lo hicimos nosotros. Ya, pero quiero decir Almeida, yo os llevé a Almeida. Pero tú trajiste, no, Almeida no lo mandaste a nosotros. Claro, exactamente. Almeida le preguntó a Ignacio ¿quién podría hacer esto? Y entonces Ignacio, eso es, así es. ¿Quiénes son así tan sesudos y raritos que lo van a hacer? Yo que, como soy tonto, en vez de decirle son 200 euros cada capítulo, como había hecho el otro programador, lo hice gratis. Entonces lo tomé con un entretenimiento divertido y la verdad fue muy bonito. Era un libro combinatorio. Su último libro, fue Sí, de edición póstuma ya. Y bueno, yo hice realmente, aunque está todo programado por mí, pero es una versión de su libro, no es la única posibilidad de su libro. Y lo hice, tampoco hice un programa que hiciera el libro, sino que fui haciendo parches del programa que hacían páginas poco a poco hasta que enviaba corriendo a Aramis para que comprobara que se cumplían las condiciones. Yo hice el análisis de función y el programa. Estábamos ahí enviando y al final, bueno, se construyó así. Claro, lo que realmente era con las iniciales más importantes del nombre de José Luis Castillejo, 4 letras, con 4 letras que se giraban sobre un eje ortogonal, íbamos generando páginas con esas letras, 490. Pero tenía que haber ciertas concurrencias de cada una en cada letra, y luego hicimos un análisis de visualización de datos en que aparecían ciertas ondas y ciertas cosas muy bonitas que no estaban explícitas en las instrucciones. Bueno, igual que Elena Sin intuía la belleza
o incluía la posibilidad de belleza en las fórmulas matemáticas con las cuales generaba su obra, Castillejo también intuyó esa cosa de... Pero él veía el todo, que sí, no lo ves hasta que lo has hecho, claro, y de repente entiendes la estructura profunda. Pues realmente lo que hicimos es, en base a unas instrucciones que dejó este señor antes de morir, pues 20 años después, ya fallecido él, hicimos posible ese libro, lo generamos y aquello se imprimió y ahí está. Pero no, cuando has preguntado, es que creo que estabais llegando a un punto muy interesante, que es cómo el centro de cálculo realmente funcionó. Quizá lo más importante, más allá de que produjera obra, que bueno, es lo que luego al final nos interesa, cómo funcionaba como ese lugar de libertad que tú siempre me decías, como un lugar al que llegaba la información, ¿no? Pensad que ahora cualquiera que conozcáis a gente nacida en los 90, 2000, 2010, 80, es que para ellos es inconcebible, ¿no? Explicarles esto. Un mundo en el que si te reunías, bueno, incurrías en un delito y te perseguían los grises, quiero decir. Y de repente, bueno, y no había Google, no había YouTube, no había TikTok, etcétera. Entonces, ¿cómo accedías a la información? Había revistas, no sé, Triunfo, ¿qué más revistas había en esa época? Algunos libros que venían de México, de Argentina, etcétera, ¿no? Pero no había información, y creo que es una de las funciones más importantes del centro de cálculo, en que, por ejemplo, Ignacio, que había estado fuera, va a traernos información de lo que está pasando fuera. Violeta, que viene de Buenos Aires, también nos trae cosas, y de repente es un lugar al que podían acudir para conocer de casi primera mano qué se estaba urdiendo a nivel internacional, qué ideas motivaban. Y también por libros como la teoría matemática de la información, de la que yo hice una tesis de licenciatura solo, pues por Max Bense, bueno, y Abraham Moll invitamos, el teórico de cálculo, que era uno de los grandes teóricos de la teoría matemática de la información, pues justamente, bueno, le invitó al centro de cálculo a dar una o dos o tres conferencias en esos tiempos, no sé si serían años 70, 71, 72, pero fue en esos años. Max Bense no dio conferencia en el centro de cálculo, pero sí en el Instituto Alemán, invitado por mí, por el centro de cálculo y por el Instituto Alemán. Es decir, que sí había, digamos, esta posibilidad de información a través de estos científicos, investigadores, filósofos. Max Bense, yo creo que no se conoce bien su papel, yo también lo he aprendido investigando para el libro, ¿no? La idea es un personaje curioso porque da clases en un instituto técnico en Stuttgart, la Hochschule für Gestaltung, y da clases de física, matemáticas y estética. Sí. Y de repente de ahí realmente nacen las primeras exposiciones de arte computacional. Y la gente se enfada en la primera, dice, ¿esto qué es? Una tomadura de pelo, dibujos hechos con un ordenador. Y él tiene que calmar, lo tengo aquí, tiene que buscar, para decirles que se tranquilicen, que se trata solo de, comillas, arte artificial, y que no hay que preocuparse por la posibilidad de que albergue creatividad propia. Es decir, que ahora, bueno, tú tienes una galería, estás exponiendo estas obras y nos parece normal que haya... Y no hemos entrado en la inteligencia artificial y todo lo que ha pasado en el último año. Ya que tenemos aquí a Ignacio, hubo dos grandes exposiciones, formas computables y formas computadas. ¿Tienes constancia de que aquello, la recepción del público en ese momento, 68 y 69? Sí, 72 o 72. ¿Cómo se sentía aquí? ¿Qué recepción en la España de los años 60, finales de los 60, tuvo aquellas exposiciones? Bueno, vamos a ver, claro, es verdad que el arte predominante de vanguardia es, como se ha dicho, que era pues del grupo El Paso, el informalismo, el expresionismo abstracto, el informalismo, o Dauerset allí en Barcelona. Y de hecho, cuando organicé con Julio Campal la exposición de Juan Amordó de la Primavera, era una excepción, porque Juan Amordó era una galería dedicada más bien pues, a Millares, a Rivera, etc. Es verdad que el que nos introdujo a Juan Amordó, en la calle Villanueva, fue Eusebio Sempere. O sea que él ya tenía contacto, era mayor, él había estado en París, etc. Y nos introdujimos allí, pero fue un acontecimiento porque era algo distinto, no se había hecho nada semejante.
Bueno, sí se formaron grupos, o sea, es decir, yo no me atrevo a opinar sobre la opinión común, aunque sí salieron críticas importantes de críticos de la época, Aguilera Cerny, no sé cuántos más, que hablaron de esas exposiciones y de las que organicé al año siguiente, en el 67, y de estos ciclos, porque yo llevé no solo en el Instituto Alemán 2 ciclos de nuevas tendencias, en que vino Max Bense, que también vino en el 67 a finales, uno de los fundadores de la poesía concreta, Eugen Gomringer. Y esas sesiones se llenaban de público en el Instituto Alemán, y Gomringer, más aún, publicamos en un librito, bueno, un libro más bien gordo, que publicó la Cooperativa Profesional Artística y Artesana con el Instituto Alemán. Está esta conferencia con un prólogo mío de Gomringer que se llama La poesía concreta como una lengua supranacional, y que era el primer texto teórico amplio que había hecho el fundador de la poesía concreta. Es decir, que... Y luego hubo otros ciclos de nuevas tendencias, en el que vino Max Bense, etc. O sea, y estamos hablando del 67, 68, 69, y venía un público numeroso, es verdad que era un público selecto. Era un público de gente culta que quería saber lo más avanzado que se hacía. Y yo ya en la Escuela de Arquitectura, cuando estuve en 69 al 72, y que con muchos de mis alumnos pues pudimos tomar medidas de patios renacentistas, de los llamados platerescos, de unos 15 o 16 patios, para hacer esta gramática generativa transformada de los patios. Entonces, había su mucho interés, o sea, que había su mucho interés, pero es verdad que era una élite, en fin. Yo tengo un nodo en el que aparece una de las 2 exposiciones. Hay otra que sucede en Stuttgart, creo que es, sí, que también recoge, y la gente, todo aquello que tenía ese marchamo de modernidad, que era casi una cosa chamánica, el ordenador le atraía mucho. De hecho, en los encuentros de Pamplona, sí, es lo que estaba recordando, una de las exposiciones más visitadas, que no estaba en los hinchables que estaba en un hotel, pues una de las exposiciones más visitadas fue precisamente la del centro de cálculo. Sí, en efecto. Sí, bueno, los encuentros de Pamplona fue una cosa única, y precisamente yo lo vi en un nodo, años después, curiosamente, un poema de los poemas, yo llevé la parte de poesía, incluso llevé allí poesía pública, que hacer en la calle, por así decir. Alain Eresmison, que ahora vive en Madrid, pues hizo el de poner signos de puntuación en las calles de Pamplona, de tamaño grande, y vamos poniendo signos de puntuación para otra forma de ver la ciudad. Y yo lo que hice fue un poema aéreo, de letras suspendidas de racimos de globos que flotaban. Entonces sí que recuerdo que la primera palabra que pusimos sin darnos cuenta era Marx, y digo, por favor, cambien las letras. Se nos escapó la palabra Marx, y yo no era marxista, yo era más bien ácrata. Entonces, por eso, porque se hacían combinaciones de poner... Funcionaba que sobre un racimo ponías una letra, y entonces se soltaban muchísimos, y el azar al bueno, pero antes de eso, no, antes de soltar, se subían y se bajaban para ir combinando, y después había un racimo grande de globos negros, porque esas eran de colores, para poder hacer como orlas. Y eso, curiosamente, se grabó en un nodo, o sea que sí apareció en un nodo. Yo de pronto, años después, lo vi para allá. Y sí, lo que había bastante, había una gran efervescencia, quizá porque como tenía la idea de que España estaba a remolque de la modernidad, en general, política sobre todo, había que intentar, al menos desde el plano estético, algo que fuese rupturista, avanzado y contracorriente. Hay un nodo también dedicado a que la ciudad de Barcelona había computerizado los semáforos de la ciudad. Y entonces eso es una noticia muy destacada, y vamos, apareció en todos antes de cualquier película de esa semana en toda España, se vio como en Barcelona la circulación de la ciudad ya no la manejaba alguien dándole a las primeras centralitas computerizadas de Telefónica, también generan noticia. En aquel momento los ordenadores, pues igual que ahora casi nadie entiende muy bien que cuando hablamos de informática cuántica, o cuando estamos hablando de módulos generativos, conversacionales o de imágenes, de inteligencia artificial, nadie entiende muy bien de qué se está hablando, pero continuamente salen en televisión, además para asustarnos, para decir, vais a perder el trabajo, esto va a ir muy mal.
Bueno, y una de las cosas que se hicieron ya unos años después de nuestra reunión del centro de cálculo, a los que habíamos colaborado allí nos instalaron en nuestras respectivas casas todo un aparato, un equipo de pantallas como para comunicarnos. O sea, que tuvimos una especie de comunicación desde nuestra casa y eso pues debió de ser en los últimos años 70 o una cosa así, o primerísimos 80. O sea, estuvimos allí con esos aparatos en la casa. Imagínense, ahora eso que es tan natural y tan corriente, pues ahí fue una experiencia nueva. En cualquier caso, Luján, que también puso lo de los teléfonos en los centros de Pamplona, él avanzó las redes sociales. Totalmente. En los años 70 estaban las redes sociales planteadas conceptualmente en ese momento, porque ponían, digamos, en conexión a personas de forma aleatoria. Tú levantabas un teléfono y había otra persona que le sonaba el teléfono y no sabían quién. De hecho, Luján, que tenía un humor un tanto especial, puso una serie de teléfonos en varios clubs de citas de toda la ciudad de Pamplona. Entonces, cuando levantabas el teléfono, sonaba en el club de citas y la señora que te atendía pues no entendía muy bien qué es lo que estaba sucediendo, porque estaba hablando con una persona desconocida y vamos, sucedió... Un gran artista, Luján, porque él trabajaba en Telefónica. Sí. O sea, él empezó no en el centro de cálculo, porque en el centro de cálculo yo creo que sí fue poco, él era un hombre de trabajo, y en Telefónica trabajó y fue un artista extraordinario desde el punto de vista tecnológico, de elaboración de aparatos estético-tecnológicos. Uno de ellos, como él dice, el de los teléfonos, pero luego tenía también la mano uno, y yo regalé precisamente a Reina Sofía pues, la mano térmica, la mano que estaba... Al final, al trabajar en Telefónica, toda la técnica moderna aparecía por Telefónica en España y Luis Fui lo utilizaba para sus obras. Es un artista geométrico que evoluciona a lo técnico por su trabajo. En la Telefónica interesantísimo y una gran persona, la verdad es que lo apreciamos, íntimo amigo de Elena Sins y de Julio Plaza. Julio Plaza, es que desgraciadamente se le tiene olvidado porque él era el marido de Elena Sins, aunque eran personalidades muy distintas, pero él se fue a finales de los 60 a Puerto Rico y después a Brasil, se quedó allí y ya falleció. Y en Brasil tuvo muchísimo ascendiente la Fundación Varcellosa, que diga. Yo tenía mucha obra suya que he donado a la Reina Sofía y ella quería comprármela, pero no preferí donarla a la Reina Sofía, y es un artista no suficientemente reconocido. Y yo mañana a la conferencia de Elena contaré algo al respecto de cómo les conocí, etc. Pues Jaime y yo en el 2012 hicimos varias entrevistas a Ignacio, a José Ale y a Luis, que una parte importante de la exposición que hicimos en el Museo del Traje, había mucha obra de Luis, porque era una persona a la que no se había visto su obra y era una obra maravillosa. Cuando Ignacio, precisamente, le dijo a todo el mundo traer un proyecto, él no tenía proyectos informáticos porque él no trabajaba con informática, sino con electrónica. Y Alex lo sabe, que muchas veces le digo, ¿por qué no haces un relato de la producción, de lo que has hecho? Y hace unos relatos maravillosos. Yo os diría que os leyeran alguno de los relatos de la producción de Alex. Y le dije lo mismo a Luis, ¿por qué no haces un relato de la producción de una pieza que se llamaba computadora sensible al tacto humano? Sí, claro, sí. La computadora sensible al tacto humano estaba a la entrada del Museo de Arte Español, que precisamente luego fue el Museo del Traje. Era lo que recibía al público, porque era una máquina que realmente no era lo que decía, porque no era sensible al tacto humano, tenía un detector de presencia y cuando entrabas gruñía o chillaba, se suponía, porque detectaba que tú eras una persona amable o no, y entonces él te daba una respuesta amable. En la inauguración del Museo Español de Arte Contemporáneo acudió el dictador Francisco Franco y al entrar la máquina se puso a gruñir. Y gruñó mucho. Y entonces dijo Franco, ¿qué es esto? Y le contestaron, no recuerdo cómo era el nombre del director, pero bueno, le contestó Su Excelencia, esto es arte. Y
Franco contestó: esto es una mierda, quítenlo inmediatamente de aquí. Y entonces se lo llevaron a los sótanos y ahí estuvo muchos años, incluso cuando se trasladó a Reina Sofía, se mantuvo como una mierda. Perdón por la expresión, pero ese era el concepto que tuvieron en una pieza maravillosa. Y al final, porque hubo cierto interés, entre otros por el interés... Pero la exposición, yo creo, la de los encuentros de Pamplona, no es cuando se rescata esa obra, pero a nosotros nos ha pasado con García Asensio, para que veamos el poco interés que ha tenido las instituciones, en mi interés por que se conservara estos tacos de ordenador, los donó a la Biblioteca Nacional. Entonces me presentó todos los papeles y como yo por investigación iba mucho a la Biblioteca Nacional, los han tirado. Ya no están en la Biblioteca Nacional de Madrid. Además le dije, mira, es que tenéis aquí los documentos que le hicisteis de donación de todas estas obras, y pues habrán pensado que es documentación de contabilidad y se han destruido. Los expurgos, hoy hemos estado hablando de expurgos de bibliotecas y a veces son terribles. Bueno, pues vamos a poner este pequeño fragmento que es Luis Lugán contando su relato de la producción de un computador sensible al tacto humano. ¿Es ese el sentido? Sí, sí que lo hay. Está realizado en 1969. Tiene por objeto el que no se olviden de determinados detalles que con el tiempo se pueden olvidar o pasar desapercibidos. Lo titulo Un encuentro. Primavera del año 1969. Un grupo de artistas participábamos en los seminarios del Centro de Cálculo de la Universidad de Madrid. Cada artista presentó su proyecto y se discutía su viabilidad computable y los resultados posibles. Mi proyecto se dirigía al tratamiento y manipulación de los componentes y circuitos electrónicos que integran el computador. Integrarlos en montajes y esculturas y darles nuevas aplicaciones electrónicas o ser elementos de composición plástica. Por mediación de Mario Barberá, solicité visitar las instalaciones de almacén y desguace de computadores, con la opción de rescatar piezas que fueran de mi interés. Mi primera visita tuvo un principio inquietante. Entré en una gran nave donde se almacenaban los bastidores, chasis, transformadores, tarjetas, circuitos impresos, etc. Contemplé con gran asombro cómo varias personas utilizando grandes mazas machacaban, fragmentaban y destruían aquel maravilloso filón tecnológico. Allí estaba todo lo que yo buscaba. La sorpresa me paralizó, pero inmediatamente pedí que suspendieran por un tiempo la masacre. Ante mí había un panorama desolador. Entre el amasijo de materiales rotos, algún motor y algunos componentes todavía se movían. Contemplé cómo un gran condensador electrolítico reventaba y despedía al aire en espirales las cintas de su material interno. Me indicaron la zona donde podía encontrar máquinas sin desmontar. Por segunda vez me sorprendí. Frente a mí estaba, potente, desafiante, un computador completo. Me acerqué y acaricié su superficie, sus aristas, y noté
un leve estremecimiento en su aparente solidez. Le hablé y comenté mi proyecto, la nueva vida que quería darle. Allí nació la obra Computador para desguace sensible al tacto humano. Lugán, 1969. Este señor era Lugán. Cuando se tuvo delante nuestro, de repente sacó el papelito y empezó a leer, y nos quedamos totalmente sobrecogidos con las preguntas. Bueno, tenéis más en su canal, Aramis que fue Juan, que salían varios... Este escrito de esta serie, los tenéis por aquí, que creo que es un testimonio fantástico todo esto. Claro, Lugán es una persona olvidadísima, es una pena, pero hay que tener en cuenta que participó en la Bienal de Sao Paulo. Sí, cierto. Tuvo Yo una... escribí el texto. compré en un esto de segunda mano, compré el librito y bueno, participó y además tuvo también obra en una Bienal de Venecia. Sí, también. Esos glifos maravillosos. Preciosos, sí. Estos glifos eran una obra en la que lo que pretendía era que se compusiera música de una forma coral, es decir, los glifos estaban lo suficientemente separados unos de otros y cuando tú abrías el grifo generaba un sonido. Pero si otra persona había otro, la combinación de ese girar de las manetas del grifo generaba una música distinta. Claro, si habían 5 personas y 5... Luego había una espiral que giraba. Sí, era como el esto de un teléfono, o sea, era como el que simulaba el agua que caía. Pero el funcionamiento era maravilloso porque al girar la maneta y al girar las 5 manetas se componía una pieza sonora por 5 personas distintas. Eso que intervenía al público en la obra de arte. En la obra de arte, generando una parte importante. En la galería recuperamos todas las obras de la Bienal y entonces pues, Luis vino el día de la inauguración y estábamos hablando como de 10 obras y las puso todas en funcionamiento a todo ritmo para que la gente... Es la única inauguración en la que he salido completamente afónico y me tiré como 3 días afónico porque aquello era imposible mantener una conversación. Pero Luis, el tema juego y el tema que interactuar con el espectador era básico. Pues tenía una Yo creo que la última exposición la hiciste tú. Sí, sí. La última de... Y yo lo recuerdo pocos meses después, el pobre ya con más de 90 años de lo que... Y fue allí donde lo vi la última vez. Realmente luego todo el mundo se atribuye que ha conocido mucho a Lugán, pero ha tenido muy pocas exposiciones últimamente y valorar su obra como se merece, muy poco. Pero un tema, al investigar todo esto, una de mis grandes, los asuntos que tuve que resolver fue un poco que de repente estamos hablando de un arte interactivo, pero antes hemos visto que el ordenador no tenía ni siquiera pantalla, por supuesto no había ratones ni sensores, y siguiendo un poco Cybernetic Serendipity, las piezas que había esculturas móviles que seguían, reaccionaban a la gente que pasaba, sonaban, y empecé a buscar, y claro, es que estaban utilizando ordenadores analógicos. Es decir, lo analógico, lo electrónico funcionaba a este nivel de interactividad, pero lo que hoy entendemos por un ordenador no podía, tenían que estar varios días programando las tarjetas, etcétera, y te daba un resultado muy cerrado, que ahora leyendo, encontré el libro de Benz hace poco y el de este hombre que os contaba antes, un investigador del País Vasco que habla de matemáticas en las artes, y me he dado cuenta de un asunto clave, que esta gente no tenía un pensamiento computacional como tal, tenían un pensamiento lingüístico o matemático, pero no conocían las posibilidades de programación como para poder imaginar lo que podían hacer desde el ordenador, lo cual es muy bueno porque te da una mayor imaginación y una mayor creatividad que si estás dentro de las reglas, ¿no? De alguna forma, por ejemplo, en el año 63 aparece la primera videocámara portátil, que la hace Sony. Sony lo primero que hace es le regala a varios videoartistas, entre ellos Nam June Paik, una videocámara. Estaba en la Cybernetic Serendipity, había una obra importante, en June Paik.
Claro, ¿qué es lo que sucede? Las grandes corporaciones saben que cuando le das a una máquina a un artista, le va a dar un uso distinto, un uso nuevo, un uso que ellos nunca habían previsto, pero eso también amplía su potencial de venta, que es lo que hizo IBM al vender. Claro, 70-90 lo regaló, pero cuando sacó la siguiente serie, los 360, fue un éxito de ventas en toda Europa y vamos, llenó Europa de la nueva serie de ordenadores. Cuando le regalas a unos artistas o le dejas un 13% del tiempo computacional a los artistas, te generan la posibilidad de que ese ordenador tenga... ayer hablamos mucho de Ludwig Wittgenstein. Ignacio, yo creo que es de las pocas personas que lo entiende. Yo lo he leído y intuyo que debe ser interesante, pero yo quisiera añadir, antes de hablar del autor del Tractatus y de las Philosophical Investigations de Setil, yo conocía discípulos directos de cuando estuve en Cambridge en el 68-69, pues ella había fallecido hace años, pero sí conocí, incluso después cuando Allen y otro Redpath en el Japón, que además él estuvo varios cursos con Wittgenstein y decía que era un maniático de la puntualidad. Bueno, pero a lo que voy es que justamente cuando yo conocí a Lugan, Elena, pensaba decirlo mañana, pero ya lo digo hoy, y Julio Plaza, fue haciendo autostop a París en julio, concretamente el 12 de julio del 66. Yo con 20 años recién cumplido, bueno, había ido en tren hasta Tours y después digo, voy a hacer autostop, porque era la moda, digamos, de la gente joven, hacer autostop. Entonces una señora que me dice, ahí delante hay un coche de españoles, que era un Citroën de estos 2 caballos, no sé qué. Entonces me acerqué al Citroën, vi que estaba muy lleno de muchas cosas, no había nadie, y de pronto veo que llegan 3 personas. Y digo, bueno, mira, estoy haciendo autostop, pero no es necesario que me llevéis porque veo que sois 3, aquí hay muchas cosas. Y uno de ellos, sí, Julio, que venga con nosotros. Este que dijo eso era Lugan. Y la que iba con ellos era Elena. Entonces entré y ellos iban a Holanda para ver la exposición de Mondrian que había en esto, pues en el verano del 66. Y vieron que conforme sacaban temas de arte, yo los seguía. Y en un momento dado, Lugan dice, claro, si yo te he visto en la galería de Juana Bordó, porque yo iba todos los días a presentar la exposición esta que organicé con Julio Campán. Y de hecho, yo había cogido el tren en San Sebastián porque estaba en ese momento dirigiendo la galería Barán de Arán, Julio Campán, y llevamos la de Juana Bordó, la llevamos allí a San Sebastián. Y de allí pasé. Pero también quiero hacer esta alusión. Cuando llegué a París, las primeras exposiciones que vi en la galería de Denis René eran de Vasarely. Tenía las 2 galerías que entonces tenía Denis René, una creo que era en el Boulevard, bueno, ahora no me viene a la memoria, Saint-Germain y el otro. Quiero decir que también en Francia en ese momento estaba el Grupo de Recherche de Saint-Michel, o sea, el grupo de investigación de artes visuales, al que estaban asociados precisamente artistas que hay en este museo, como Soto, Sobrino, Tomasero, al que también conoce el otro lado, es decir, no nos olvidemos de Julio Lepar. Es decir, que sí había en Francia y en algunos países hispanoamericanos, como Argentina, en el caso de Lepar y en otros sitios, sí una tendencia de tipo geometrista. Es verdad que también en España, ahora mismo hay una magnífica exposición en el ICO, en Madrid, dedicada a Palazuelo. Palazuelo, que es uno de los fundadores, digamos, del arte geométrico en España, un poco al mismo tiempo que Eusebio Sempere, aunque él no vivía, Eusebio Sempere estaba mucho más presente en Madrid. Es decir, que también este es el contexto. Bueno, lo que... El encuentro este que tuvisteis... Luego hicimos una foto, no, o sea, hay un testimonio delante de la Catedral de Chartres. Como Lugan era un gran fotógrafo, él colocó su aparato, nos pusimos los 4, Lugan, Julio Plaza, Elena Sins y yo, y allí salimos en esta famosa fotografía. Eso fue el 13 de julio del 66. Sí, y lo sé por una razón, porque cuando yo llegué por la noche, entonces al llegar, yo había facturado mi maleta, entonces yo no llevaba equipaje. Entonces cuando atravesamos la Place de la Concorde, digo, yo aquí me bajo, ya les dejé. Y entonces me pasé toda la noche de cámara y digo, pero es verdad que París era una fiesta, y es que era
justo la fiesta nacional francesa, al día siguiente, el 14, el 3, el 14, entonces esa noche estaba completamente de diversión. Yo pensé que era lo normal en París. Así fue como yo llegué a París sin saber que era la fiesta nacional de Francia. Pues esa foto de 4 personas, yo a Julio Plaza no lo conocí, pero esta misma historia la he oído contar a Elena, la he oído contar a Luis Lugar y a Ignacio. ¿Y cómo lo cuentan ellos? Cuéntanos. Mañana os la contaré. Eso es interesante. Y lo que tiene de interesante es que parece la película Rashomon de Akira Kurosawa. Es una película en la que pasa una historia y los 4 protagonistas de la historia la cuentan y parece que será una historia completamente distinta. En este caso no, en este caso es muy Sí, parecida. Pero tiene pequeños detalles que hablan sobre todo de cómo era Elena, cómo eres tú y cómo era Luis. Si tienen ustedes alguna pregunta o algo que desean saber, conocer, bueno, además de recomendarles encarecidamente que compren el libro, evidentemente. También yo quería decir que aquí hemos visto los artistas que encontraron en la informática, en los ordenadores, una herramienta de trabajo, una herramienta creativa, pero también hay algún artista que crea una serie en el año 69 de la angustia que le generaban estos ordenadores, que es el artista es Castellón, me parece, Anzo. Creo que es Castellón, o Valencia o Castellón. Y entonces tiene ¿Es valenciano? ¿De nacimiento valenciano? Sí, ¿Sí? Aquí en Alicante el Monumento a la Libertad de Expresión, que estaba delante de la Renfe, era de Anzo. Pues tiene una serie maravillosa, pintada entre el 68 y el 69, que es el pequeñito delante de los ordenadores y totalmente como oprimido por esa nueva máquina que parece que va a fagocitar al artista. Anzo. Hay mucha obra en Iván y la familia todavía conserva. Pues muchísimas gracias por haber venido. Y mañana prometemos el desenlace de la historia. Con el Iras. Con Elena Sins.